Bendito sea el Señor que nos ha dejado el libro de Proverbios lleno de enseñanzas espirituales y prácticas para adquirir una sabiduría para vivir. Cuando aprendemos del rey Salomón, vamos a aprender muchas enseñanzas de sabios, de prudentes, de personas con ciencia y con inteligencia. El Señor nos ha dejado, inspirado por su Espíritu Santo, a Salomón 3 libros, el de Proverbios, el de Eclesiastés y el de Cantares. Cito así los primeros versículos de este precioso libro. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dios quiere que tú aprecies la sabiduría. Los insensatos, los que no tienen sabiduría, la desprecian. Cuando ésta clama en las plazas, clama públicamente en esta clase para ser adquirida, para ser deseada más que los metales preciosos, para buscarla como un minero busca en las minas un rico tesoro, porque nos va a inspirar y nos va a guiar para vivir en prosperidad, constructivamente y para gloria de Dios. El libro de Proverbios tiene enseñanzas muy prácticas para nuestras relaciones con Dios y también para nuestras relaciones con el prójimo, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, para el cuidado de la tierra, para los ecosistemas, para la mayordomía, para cómo hemos de esforzarnos y trabajar, para nuestras relaciones sexuales, para nuestra forma de vestir y para nuestras maneras de vivir. El Señor nos va a guiar porque Él desea que nos vaya bien y nosotros hemos de buscar y apreciar sus consejos. Para aprender esta lección, aunque tengamos las presentaciones gráficas, vamos a usar la pizarra y vosotros vais ahí escribiendo en horizontal lo que nosotros vamos a ir meditando en la clase. Nos vamos a ir parando, vamos a ir escribiendo en la pizarra y vosotros podéis ir escribiendo el resumen de lo que aquí vayamos redactando. El análisis o el estudio de esta lección vamos a presentar la sabiduría de Dios versus contra la sabiduría humana. En la parte izquierda vamos a ver que el Señor es inmenso en sabiduría. Su sabiduría es inescrutable, insondable. Pero Él nos provee de sabiduría. Una sabiduría que viene de lo alto, que es pura, pacífica, amable, llena de misericordia y de buenos frutos. Pero, ojo, también nos advierte que hay una sabiduría humana. Una sabiduría que nos llena a toneladas, que nos llega por muchas fuentes. Es una sabiduría denominada humana, pero en el libro de Santiago se la califica para que la identifiquemos bien como terrenal, como animal, como diabólica. El enemigo de Dios va a procurar llenarnos de otra sabiduría. Le llaman saber, cuando en realidad es un mal saber. Pero igual que se enseñan buenas artes, también se enseñan malas artes. Y tenemos que discernir cuál es la fuente de bendición y cuál es la fuente de maldición. Porque en nuestra libertad de conciencia y en nuestra toma de decisiones
tenemos que decidir si vivir agradando a Dios o vivir como el mundo nos intenta vender de una forma humana que tiene una mala conductividad y sobre todo tiene también un mal destino. En la clase anterior os preguntábamos, hoy lo vamos a repasar, qué era el término conducir. ¿Podéis decir qué es conducir? Según el diccionario, es guiar, dirigir. Habitualmente la expresión más popular ahora es conducir un vehículo, conducir un patinete, una bicicleta, conducir un coche. Pero literalmente es guiar a algo o a alguien. Podemos guiar un vehículo, pero también podemos guiar un animal. O incluso un animal nos puede guiar a nosotros. Existen los perros guías que guían a las personas invidentes. También al dirigir, podemos dirigir un avión, pero también podemos dirigir un centro educativo. De hecho, las personas que dirigen este centro se le llaman directores. O quien dirige un país se le llama presidente o se le llama ministro, se le llaman consejeros. Pero sobre todo también tenemos que aprender que a la hora de conducir, hemos leído en Santiago y en Proverbios cómo la expresión de conducir la vida, y mostramos por nuestra conducta, por nuestro comportamiento, cómo estamos conduciendo la vida. Si una persona conduce con prudencia, pues conduce bien, despacito, va guiando bien, va conduciendo bien y llegará bien a su destino. Si una persona conduce mal, pues se va a ir pegando trompicones, se puede hacer daño a otros y sobre todo no va a llegar bien tampoco a su destino. Esa es la gran diferencia. Por eso hay una conducta positiva, hay una conducta negativa. Paralelos o sinónimos de la sabiduría de Dios es la persona sabia, prudente, constructiva. Identificadores de la sabiduría humana es el que no tiene sabiduría. Sabiduría viene del griego sofía y quien no tiene sofía es necio, no sofis, necio, o sin sensatez, insensato, destructivo. Cada vez que veamos en las escrituras estas expresiones, se está hablando de la sabiduría humana. Y recordamos en la ilustración como el otro día vimos que Dios dotó a Salomón de discernimiento espiritual, lo llenó de sabiduría. Y vimos en aquel juicio a las dos mujeres cómo él pudo descubrir quién era la madre verdadera, confrontando. A veces cuando confrontamos a las personas en momentos de tensión es cuando se ve realmente lo que hay en el corazón. Y así reaccionó una y así reaccionó otra. Pero Salomón dirigió muy bien a su país y durante muchos años también dirigió muy bien su vida, que es lo que también el Señor desea para cada uno de nosotros. Por eso hemos de aprender de la fuente de la sabiduría de Dios. En nuestras relaciones hay una conducta espiritual principal que es nuestra relación con Dios. Y según también nos recuerda los 10 mandamientos que el Señor nos ha dejado para tener una relación con Él y con el prójimo, los primeros tienen que ver en nuestra relación con Dios. Y Dios enseña, hay un solo Dios. Yo soy Jehová tu Dios, tu único Dios. Y no tendrás otros dioses delante de mí. Dice el libro del Éxodo, dice el libro del Deuteronomio. Muchas veces explica el Señor que hay un solo Dios, que lo llena todo, no solamente los cielos, no solamente la tierra, sino los cielos, las constelaciones. Dios es único, es inmenso, es todopoderoso. Sin embargo, la sabiduría humana, la sabiduría que se opone a Dios, la sabiduría diabólica, recuerden lo que dice Santiago, enseña que hay muchos dioses.
Una de las características de la historia de la humanidad y de las civilizaciones actuales que están llenas de religiones. Si vosotros fuerais a la India os encontraríais que adoran mucha gente a Confucio, en otros sitios adoran a Buda, en otros sitios adoran dioses aztecas, en otros sitios a brujos o a espiritistas. Hay cientos, hay miles de religiones que cautivan la conciencia de las personas, que las engañan, que presentándole un estado ideal, un estado utópico, lo que están haciendo es alejarla de Dios y llenarla de una sabiduría humana destructiva. Pero hay otras personas que se han hecho sabias, han adquirido mucha inteligencia, porque han estudiado mucho, lo cual está bien. Lo que no es normal es que cuando llenan su cabeza de inteligencia, cuando sobresalen incluso sobre otras personas, estos filósofos, estos ideólogos, estos mal llamados sabios de este mundo, se vuelven necios y dicen, no hay Dios. No es que haya un solo Dios o que haya muchos dioses. Es que la religión estorba al ser humano. Entonces quitemos a Dios. Y ellos alardean de ateísmo. No hay Dios, dicen. Sin embargo, ya veréis que será una práctica habitual en este perfil de personas agnósticas o ateas que practican magias orientales, que son los primeros que se apuntan a las fiestas de Halloween, que participan en la meditación trascendental, que hacen introspección, porque en realidad todas las personas tenemos un alma que tiene que ser llenada y tenemos que llenarla con la fuente de agua viva. Pero estas personas han trocado, han cambiado la fuente de agua viva por aguas contaminadas. Por eso el Señor también nos enseña. Hay un solo mediador entre Dios y las personas, nuestro Señor Jesucristo. En una lección, el Señor Jesús mismo estuvo siendo tentado por el diablo, que el Señor lo reprenda, y aquel quería que le adorase a él. Y el Señor aclaró una frase, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Pero ya veréis, ya lo podéis ver, que este mundo tiene muchos ídolos, muchas estatuas de adoración. Veréis imágenes talladas en casi todos los pueblos. Además suelen buscar los lugares hartos. Las ermitas, los templos, esto lo hacen los lugares hartos pensando que estando más hartos están más cerca del cielo o que son superiores a los demás. Pero para Dios los superiores no son los más hartos de este mundo. Para Dios las personas superiores son las que se dedican a servir humildemente a otros. Estos ídolos tienen ojos, pero no ven. Tienen nariz, pero no respiran. Tienen boca, pero no hablan. Tienen orejas, pero no escuchan. Tienen cuerpo, pero no tienen espíritu. Dios no se ve, porque Dios es espíritu. Y los verdaderos adoradores adoramos a Dios en espíritu y en verdad, con la fe y la conciencia que cada vez que alabamos y adoramos a Dios, el Señor se regocija en su pueblo. Amén. Amén. Hay un segundo ámbito de conducta que también vamos a ir escribiendo en la pizarra y vamos a ir explicando en esta clase. Es la conducta social. Es nuestra relación con otras personas. Aquí verdaderamente nos pudiéramos extender otra sesión de clase y probablemente en las clases de enseñanza evangélica así lo hagamos. Pero en este vídeo vamos a ir a modo de resumen presentando lo que es un descriptor de los mandamientos que tienen que ver en nuestra relación con otras personas. La primera de ellas, nuestro núcleo de relación más próximo, es nuestra familia. Por eso dice el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, y tendrás larga vida sobre la tierra. Es el deseo
de Dios es que nosotros agrademos a nuestros padres, les respetemos, estemos sometidos a ellos, con agrado, a ellos y también a los maestros y a otras personas de autoridad, como policías, magistrados, jueces, porque esto honra a Dios. Quizás a veces los padres nos equivoquemos, o algún maestro, o algún juez se equivoque, o algún jefe en su trabajo. Es probable que los haya malos, es probable, en el mundo estamos. Pero de nuestra parte tiene que estar sujetarnos a ellos, de parte de Dios. Mientras que este mundo lo que vemos es una actitud de desobediencia a la autoridad, desobediencia a los padres cada vez más extendida. Personas que levantan la voz a sus padres, personas que hablan descalificativamente de sus padres, que no le aman de corazón. Quizás porque sus padres tampoco le hayan amado piadosamente. Pero tenemos que aprender a ser respetuosos. Otro mandamiento habla de ser pacíficos, de tener paz mientras que podamos con todos, la salón, mientras que en el mundo está lleno de conflictos, de violencia, de guerra, de peleas. Qué feo, qué rápido nos metemos en peleas. Alguien nos dice algo y ya contestamos. Tenemos que ser diferentes. Si somos como el mundo, si adquirimos la misma sabiduría humana, somos iguales. Dios nos enseña a cuando nos traten mal, nosotros tratar a las personas bien. Si nos ofenden, nosotros bendecimos. Si nos buscan pelea, nosotros buscamos la paz. Huimos del conflicto. Otro mandamiento muy extendido hoy en día es la pureza sexual. Dios nos enseña a mantenernos puros sexualmente, mantener nuestra virginidad hasta que estemos casados. Hoy el mundo es un tsunami, es un torrente de inmundicia sexual. Os van a incitar a que veáis pornografía en la televisión, en los medios de comunicación, a través de las redes sociales, de los vídeos. Es una perversión sexual, no es un aprendizaje. El aprendizaje de la pureza sexual se va adquiriendo en la soltería, se va adquiriendo luego en el matrimonio, a aquellos que el Señor nos concede esta preciosa oportunidad de estar casados, pero el mundo va a incitar a la fornicación, al adulterio y a otro tipo de inmundicias que van a contaminar nuestra mente y nuestra alma de una forma tremenda. Entonces es otra enseñanza principal de Dios, mantener la pureza sexual frente a la inmundicia. Otros mandamientos habla de dar frente a hurtar o el robar, o el de decir la verdad frente a la mentira. O que nuestra forma de vida sea una forma de compartir lo que tenemos con los demás, compartir nuestro tiempo, nuestros bienes, nuestros talentos, nuestros dones. Ese es el mayor privilegio de las personas, porque hemos sido creados, hemos sido formados para gloria de Dios. Y en todo este tipo de detalles honramos y agradamos a aquel Dios que como buen alfarero nos va manufacturando en sus propias manos. Sin embargo, este mundo ama la codicia. Tanto tienes, tanto vale, y pretende aquello que tienen los demás y si puede, ay, pensando que cuando más vayan a tener, van a tener más tranquilidad. Una vez que tengan sus graneros llenos, ya van a estar tranquilos. ¿Y qué va? Van a seguir manteniendo la misma ansiedad y turbulencia en su interior. Es más, como dice la parábola, aquel que tenía mucho en sus graneros, el solomillo. Solomillo. Dice necio, no tiene sabiduría.
Tienes muchos bienes almacenados para ti que no has compartido. ¿Y si esta noche vienen a pedir tu alma? ¿Y si esta noche vienen a pedir tu alma? ¿Qué responderás? La mayor sabiduría es tener nuestra alma en Cristo, en paz, a salvo, porque Cristo, el Señor, dio su vida por nosotros para ser nuestro poderoso y amado Salvador. Finalmente compartimos una aplicación que también vimos ya en una sesión de clase, pero que hoy nos viene bien porque precisamente habla del hombre prudente y del hombre insensato. La persona prudente, como David se conducía prudentemente, conduce bien su vida. La persona insensata conduce mal su vida. La persona prudente obedece la palabra de Dios, que le dice que nuestra vida es como una casa, que no la podemos construir sobre la arena, que la hemos de construir sobre la roca, y la roca es Cristo, verdadera sabiduría de Dios. Mientras que el necio, el insensato, el que no tiene sabiduría, no se ocupa en construir su casa sobre la roca. Construye su casa con prisas, precipitadamente. Construye su casa sobre la arena. Y puede que durante varios años le vaya bien. Puede que durante varios años le vaya incluso mejor que el que está fundando su vida en Cristo. Pero también ocurre que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Y el sol es bueno para las dos casas. Queremos decir que en la vida hay experiencias buenas para unos y para otros. Pero en la vida también hay momentos de aflicción para unos y para otros. Vienen los problemas. En esta parábola están representados por tormentas. ¿Y qué ocurre no cuando llueve, sino cuando llueve torrencialmente y se forma un cauce de río que da con ímpetu sobre la roca? Que no le hace nada. No le hace nada. A lo mejor le rasca un poquito, pero luego con una manita de pintura se arregla, porque está fundada sobre un cimiento sólido, que es Cristo. Sin embargo, aquella otra casa que está hecha sobre la arena, ¿qué le ocurre cuando el agua da con ímpetu sobre la arena? ¿Recordáis cuando hemos hecho castillitos de arena en la playa? ¿Qué ocurre cuando sube la marea? Que se desmorona, que se diluye y la casa se cae. Y es grande su ruina. Qué triste. Personas abatidas, familias derrumbadas, porque se han dejado influir por los influencers de este mundo. Se han dejado guiar y conducir por la sabiduría humana, quien detrás de ella está el enemigo de Dios, quien se opone a Dios. Por eso hemos de aprender de la sabiduría de Dios y conducir nuestra vida prudentemente, con una conducta positiva para la gloria de Dios, tanto en nuestra relación con Dios como en nuestra relación con otras personas. Y especialmente y principalmente encomendando nuestras vidas a nuestro amado y poderoso Salvador, a Cristo el Señor. Que el Señor nos bendiga.